Bueno, de acuerdo con un reporte especial del Servicio Sismológico Nacional de México, se piensa que estos microsismos son generados por el reactivamiento de antiguas fallas. Para saber si esto es cierto o no, o cuáles son las explicaciones científicas de esto, agradecemos la conversación en N+ Prime con Víctor Hugo Espíndola, quien es investigador del Instituto de Geofísica de la UNAM y del Servicio Sismológico Nacional. Muchísimas gracias, Víctor Hugo, por esta conversación. La primera pregunta sería, ¿esto que está sucediendo es parte de un comportamiento normal? ¿Nos está avisando de algo que podría suceder de mayor intensidad? ¿Cuál es la explicación científica de lo que ha sucedido en los últimos meses con estos microsismos, particularmente en la Ciudad de México? Un gusto estar con ustedes. Pues sí, en efecto, estos sismos no es algo anómalo o algo que no haya ocurrido antes. De hecho, muy cerca de esta región, hace aproximadamente 40 años, 39, ocurrió también una secuencia muy similar. No hay que olvidar que estamos nosotros en el eje volcánico mexicano, ¿verdad? Y entonces hay muchos esfuerzos de ascensión, de tal forma que todo el eje volcánico ha dado lugar a gran cantidad de volcanes, y junto con esta actividad, pues también gran cantidad de fallas activas. Y la Ciudad de México, la Cuenca de México, el Valle de México, y en particular esta ciudad, no está exenta de que no tenga en su interior gran cantidad de fallamiento, que por la densidad de población, pues muchas de estas fallas ya no se pueden observar, pero también muchas de estas fallas están bajo el subsuelo de la Ciudad de México, algunos centenas de metros o incluso 1 kilómetro o más de profundidad, de tal forma que estas eventualmente se desatan cierta actividad, cierto desplazamiento de estas fallas que han dado lugar a los sismos que hemos tenido en este último mes en esa región, porque a lo largo de este año también en otras regiones hemos acumulado aproximadamente 25 sismos distribuidos en la Ciudad de México. Entonces, afortunadamente estos sismos son lo suficientemente pequeños, pero como bien dice, aunque sean pequeños, por ejemplo, ayer tuvimos uno de 2.6, en los lugares muy arribitas de la región epicentral, pues obviamente son percibidos principalmente como un jalón o un empujón fuerte, ¿verdad? Pero de décimas de segundo. ¿Qué características tienen estos microsismos en cuanto a intensidad y duración? ¿Es normal y es frecuente la duda entre la ciudadanía ante los constantes movimientos microsísmicos en la Ciudad de México, en las diferentes zonas de la Ciudad de México, si estos puedan afectar, por ejemplo, viviendas, inmuebles, estructuras? Pues sí, en la región epicentral regularmente es donde se sienten más esas aceleraciones. Por ejemplo, de estos sismos, el sismo de ayer de 2.6 pudo haber tenido aceleraciones aproximadas de 20 centímetros sobre segundo cuadrado, que ya son altas para ciertas construcciones. Estructuralmente seguramente no va a repercutir en las construcciones, pero sí algunas cosas que están mal puestas, más ubicadas, algún plafón falso, pues sí puede tener algún tipo de daño. Sí. No hay que olvidar también que a pesar de que no son continuos estos sismos, son ciclos, digamos, pueden pasar años y se vuelve a sentir en otra región, pues también no podemos exentar la región de que pudiera haber un sismo ligeramente más alto, ¿verdad? Justamente de mayor magnitud. Justo de eso te quería preguntar, Víctor, entendiendo el comportamiento de estas fallas, la estructura de estas fallas y con el conocimiento que ya hay del comportamiento que tienen estas, aunque evidentemente no se puede predecir, pero bajo una perspectiva científica y con números y con datos, ¿podríamos esperar, dadas las circunstancias, microsismos de mayor intensidad en la Ciudad de México? Esto, por supuesto, con el ánimo de prevención. De mayor magnitud, porque la intensidad la da cada región, ¿verdad? Cada subsuelo. Magnitud, perdón, sí. Entonces, de magnitud, sí, físicamente las fallas que están dentro, que están cartografiadas dentro de la Ciudad de México, son susceptibles de que pueda estar asociado un sismo de mayor magnitud, si no bien uno, digamos, como los que son en la costa, en la trinchera mexicana de 7, pero sí un sismo quizás de 3.5, de 4.5, las afectaciones que tendría pues serían un poco mayores. Diariamente registramos en el Servicio
varios sismos de magnitud 4.5, sin embargo estos son fuera de la costa, que seguramente no son percibidos por nadie, pero ya en una población tan grande, recordemos cuántos millones vivimos en la Ciudad de México, pues no pasarían seguramente desapercibidos. Bueno, pues muchísimas gracias, Víctor Hugo Espíndola, investigador del Instituto de Geofísica de la UNAM y del Sismológico Nacional, por ayudarnos a entender este fenómeno y, por supuesto, la prevención y el saber actuar y comportarnos frente a esto es la clave justamente entre salvar la vida y la muerte, hablando de una magnitud mucho mayor y, por supuesto, guardar la calma siempre en este tipo de situaciones. Muchas gracias, Víctor. Un abrazo. Muy amable de ustedes.